Entonces vamos a ubicarnos en este día en el versículo número 24 del capítulo número 4 de San Juan. San Juan capítulo 4 y versículo número 24. Allí nos vamos a ubicar en ese precioso texto y vamos a leerlo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús, San Juan 4:24, en esta mañana. La naturaleza de Dios. Y dice así la palabra del Señor Jesucristo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a leerlo otra vez. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a orar al Señor que Él use mi vida y que Él nos enseñe su palabra a todos. Amén. Usted que está deseoso de seguir alimentándose de la palabra del Señor, con mucha humildad vamos a pedir al Señor Jesús que Él nos hable, que Él nos enseñe su palabra. Este es un tema que los apostólicos conocemos bastante bien, pero qué lindo es que el Señor nos refresque la memoria. Qué lindo es que el Señor, a través de su palabra, siempre tenga algo que todavía nos haga falta conocer, para prepararnos para el reino de los cielos y también para anunciar su poderosa palabra. Señor Jesucristo y Dios Todopoderoso, en este día te damos la gloria a ti por darnos el privilegio, Señor, de tener al alcance tu palabra. Quiero pedirte que me hagas un instrumento en tus manos, un instrumento afinado. Ayúdame a darle buen uso a tu palabra, Señor, para que este pueblo que oye tu palabra sea edificado, Señor, conforme a tu voluntad. Te pido que los corazones estén listos y preparados. Te pido que quites toda distracción, Señor, todo lo que pueda distraernos, perturbarnos, preocuparnos, Señor, todo lo que esté de más, para que entonces en esta mañana tu palabra penetre hasta lo más profundo del corazón, Señor Jesús, y nos hables y nos enseñes y nos edifiques, mi Jesús amado, como lo que tú eres, el edificador de esta iglesia. Oh, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, háblanos, bendito Señor. Gloria al Señor. Alguien que le dé una alabanza al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor Jesús. Aleluya, bendito sea el Señor Jesucristo. Y los que tienen sus cuadernitos que están usando, bendito sea el Señor. Los que tienen sus cuadernitos que están usando, bendito sea el Señor. Es algo realmente importante que lo sepamos usar. Gloria a Dios. Entonces, para que usted le ponga en secuencia, ¿no? Le ponga en secuencia los temas, y cuando usted quiera investigar sobre unicidad, usted tiene ese cuadernito por allí, en algún lugar que usted lo tiene alzadito, guardado, para que entonces pueda seguirse alimentando de su palabra y recordando también las cosas maravillosas del Señor Jesús. Entonces vamos a mirar dentro de este título la naturaleza de Dios. Y cuando se habla acerca de la naturaleza de Dios, estamos refiriéndonos realmente a lo que Dios es, ¿verdad? Lo que Dios es. Podemos ver nosotros la naturaleza de muchos seres vivos, por decir, si hablamos de un ave o cierto tipo de ave, entonces hay unas que tienen, por ejemplo, un tipo de alimento que ellas comen, otras no comen eso, otras comen de otra manera. No podemos comparar nosotros un gatito con una palomita. La palomita vuela, el gatito a lo mucho puede brincar por ahí, ¿verdad? Pero no tienen la misma naturaleza. Entonces hay una diferencia. Entonces, es el mismo, cuando hablamos de la naturaleza de Dios, entonces vamos a hablar de lo que Él es.
y vamos a hacerlo a la luz de la palabra, para que entonces podamos conocerlo. Vivimos dentro de un mundo muy secularizado, donde hay muchas opiniones, muchas ideas en cuanto a Dios, y unos lo miran de una manera, otros lo anuncian de otra manera, pero mejor nos vamos a pegar a la palabra del Señor, para que entonces sea la Biblia quien nos enseñe realmente acerca de nuestro Dios. Aleluya. Así que vamos a mirar allí acerca de algunos de sus atributos, algunos atributos de Dios que le hace ser Dios, tomando en cuenta de que si miramos a nosotros como seres humanos, realmente hay una diferencia infinitamente tremenda entre un ser humano y Dios. Bendito sea el Señor. En nosotros están los atributos que nos hacen ser hombres, ¿verdad? Hablando de la raza humana. Y asimismo vamos a mirar atributos entonces que a Dios le hacen ser Dios. Bendito sea el Señor de la gloria. Y vamos a mirarlo de una manera muy importante, a la luz de la palabra. Los atributos que nosotros poseemos como hombres entonces no nos alcanzan para ser más que allí. Es más, ni siquiera yo puedo ser como un pajarito, porque aunque quisiera volar, no puedo. Entonces mi naturaleza es de otra manera, muy terrenal. Bendito sea el Señor. Así que cuando nos apegamos a la Biblia, también vamos a mirar la naturaleza de Dios, que también es algo totalmente diferente. Y estudiaremos algunas maneras en las cuales Dios ha revelado a la humanidad su naturaleza mediante manifestaciones visibles. Es decir, es lo que vamos a ver dentro de este tema. Bendito sea el Señor. Jesús proclamó esta verdad en San Juan 4:24, el versículo que acabamos de leer, donde nos inicia diciendo que Dios es espíritu, al hablar de esta parte tan importante. Entonces, si tenemos el título colocado en este mensaje en esta mañana, entonces no es una idea, ¿no?, que se me ocurrió ponerle el título allí, para hablar acerca de la naturaleza de Dios, o como cuando decimos Dios es espíritu. Entonces no es que nosotros supongamos, sino que el mismo Señor Jesucristo entonces lo anunció, ¿verdad? Entonces, dado que, y estas palabras el Señor las trata en su diálogo que tiene con la mujer samaritana en San Juan 4, donde ella, tanto ella como Samaria, entonces tenían una perspectiva de Dios muy, muy terrenal, ¿verdad? Pretendían acercarse a Él por medio de cosas visibles, por medio de cosas hechas. Pero el Señor entonces, al tratar con esta mujer, entonces Él le revela la verdadera naturaleza de Dios. Y esa naturaleza de Dios verdadera, entonces, está en su palabra. Entonces, incluso no fue Pedro que le dijo a esta mujer, Dios es espíritu, no fue Pablo tampoco, ni ninguno de los otros discípulos, sino que fue el mismo Señor Jesucristo quien le reveló. Es decir, para que esta mujer entonces salga del error en la que ella se encontraba. Entonces, como ya le dije, tratando de llegar a Dios por medio de cosas visibles, por medio de cosas hechas. Entonces el Señor trata con ella para que entonces pueda llegar a Dios como debe llegar. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos este texto, y si miramos bien, la Biblia nos va dando una amplitud muy clara acerca de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, en el libro de Génesis es el libro de los principios, el capítulo número 1 de Génesis. Es el libro de los principios, donde uno está refiriéndose, hermanos, desde el comienzo de la existencia de las cosas, y nos muestra cómo son, ¿verdad? Sin que, a pesar de que haya muchos argumentos que el hombre tiene, pero realmente la Biblia nos va mostrando desde el principio
la verdad, ¿cierto? Como para tener una idea. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño, y parece mentira que me hayan enseñado algo así, estaba como por el tercero o cuarto grado, no recuerdo, por allí, y entonces me enseñaron, o me enseñó un profesor, que la tierra era plana y que ella estaba sentada sobre una tierra que era plana, estaba sentada sobre una tortuga gigante que nadaba en una tina de leche. Yo me ponía a pensar cómo sería eso, ¿no? Pero ese es el tema que los hombres han venido dando en base a sus hipótesis, en base a sus investigaciones, pero mejor nos vamos a la palabra del Señor y entonces encontramos realmente que a muchas de esas cosas que de pronto nos enseñaron de una manera más bien muy humana, muy carnal, sin consultar la Biblia, entonces ellos han estado equivocados, ¿verdad? Porque en la Biblia nos enseña que la tierra es redonda, pero ellos nos están enseñando otra cosa. Los científicos tenían otra idea, pero ahora que ellos están investigando en la Biblia, entonces porque sus teorías no les daba como para tener una tranquilidad plena de decir, hombre, lo que estamos enseñando a la gente y diciendo realmente no se complacían en decir esto es la verdad. Así que cuando investigan en la Biblia y comparan, entonces han venido ya cambiando de opinión, de idea, porque entonces han descubierto que realmente en la palabra del Señor entonces está la verdad. Así que nos vamos al libro de los principios y nos narra aquí capítulo 1 de Génesis, versículo número 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, desde el inicio, verás, desde el segundo versículo de la Biblia, entonces ya nos viene revelando la naturaleza de Dios, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Está hablando de la creación, es decir, de la obra creadora, es decir, el accionar de Dios que tenía en ese entonces, en el momento que Él estaba creando todas las cosas, ¿verdad? Entonces, y de pronto usted podría decir, pero dice, no está diciendo que Dios es espíritu, dice que el Espíritu de Dios, y podría usted tener una perspectiva humana como uno tiene en su propio espíritu, ¿verdad? Cada ser humano. Pero cuando nos vamos a San Juan 4:24, entonces nos declara que Dios es espíritu, y entonces podemos entender acá que de ninguna manera Dios puede tener un espíritu, aunque leemos el texto aquí, pero ya al entender la naturaleza de Dios, estamos hablando que está hablando no de una parte de Dios, sino de Dios mismo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Así que desde el inicio nos va revelando esto tan importante. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en el capítulo número 22 y el versículo número 17 de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Entonces estamos en el primer libro, del libro de los principios, hasta el libro de Apocalipsis, bendito sea el Señor, en el capítulo número 22 y el versículo número 17, donde nos dice en este precioso versículo allí, 22 y 17, dice, el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces la primera parte del versículo dice, y el espíritu y la esposa dicen ven. Bueno, no está hablando, cuando habla de esposa, no está hablando de una mujer física. Conocemos los lectores de la Biblia de que el Señor llama a su esposa a la iglesia. Bendito sea el Señor. Y entonces, y al llamarla esposa, entonces recordemos que el esposo, pues nosotros, que es el mismo Dios. Entonces cuando dice el espíritu y la esposa, entonces nos da una perspectiva clara que sigue aquí descubriendo la verdadera naturaleza de Dios. Amén. Entonces el espíritu y la esposa dicen ven. Entonces hablando en el sentido, está hablando del tiempo ya, del tiempo final, bendito sea el Señor,
Así que como encontramos desde el Génesis, que es el libro de los principios, hasta el Apocalipsis, que es el libro donde nos muestra ya las últimas cosas también de la Biblia, entonces podríamos decir que de extremo a extremo, a lo largo de las generaciones y todas las generaciones juntas, entonces Él nos revela que su naturaleza es espíritu. Bendito sea el Señor Jesucristo. Santo es el nombre del Señor Jesús. Así que vaya prestando mucha atención para que entonces pueda comprender este precioso tema en esta mañana, que está a la luz de la palabra del Señor. Por ejemplo, en Hebreos 12:9, el Señor, creador del universo, es llamado el Padre de los Espíritus. Hebreos 12:9, el Padre de los Espíritus. Entonces, refiriéndose, cuando habla del Padre, está refiriendo al Dios Todopoderoso de los Espíritus. En otra traducción dice el Padre de nuestros espíritus. Bendito sea el Señor. Entonces, dando a entender con esto de que si nosotros tenemos un espíritu, bendito sea el Señor, y el Señor en San Juan 4:24, que sigue diciendo Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, aunque somos carne, pero Él espera que lo adoremos en espíritu y en verdad. Y aquí vuelve y toca también el punto del espíritu, hablando ya de nuestro espíritu. Entonces, hablando de que la naturaleza de Dios, ¿cómo le diría? Nos habla como de una dimensión muy en particular. Bendito sea el Señor de la gloria, en la que podemos usted y yo realmente, a la luz de la palabra, al conocer entonces al Señor de la gloria, podemos acercarnos confiadamente y hacernos no la idea de una figura de ninguna clase, bendito sea el Señor, sino que realmente podemos acercarnos a Él de una manera mucho más íntima. Bendito sea el Señor, porque no es lo mismo que yo diga, este es Dios, y de vez en cuando me acerque y le ponga algo allí y le presente algo allí, pero entre tanto pues no pongo algo que Él espera que nosotros realmente pongamos para Él, que es nuestro corazón. Bendito sea el Señor. Entonces Él nos revela su naturaleza también, para que entonces podamos entender de qué manera debemos acercarnos entonces a Él, ¿verdad? Bendito sea el Señor, siendo que Dios no come cuento, ¿cierto? Entonces a cualquier ser humano se lo puede engañar y se le puede decir, hombre, tú eres mi amigo, mi verdadero amigo, ¿verdad? Y de pronto le está diciendo eso para al ratito acercarse y decirle, oye amigo, préstame $10. Entonces, pero Dios, en su naturaleza, en su poder, en su grandeza, entonces nos conoce a nosotros tan bien, que entonces para acercarnos a Él no nos queda otra cosa más que ser espirituales, para hacerlo de una manera tan genuina y tan verdadera. ¿Qué es un espíritu? Bendito sea el Señor. Vamos a definirlo. ¿Qué es un espíritu? Porque ya estamos hablando de que Dios es espíritu. Ahora, ¿qué es un espíritu? Un espíritu es un ser sobrenatural, es decir, de una dimensión mucho más alta que en la que nosotros vivimos. Una dimensión, la nuestra es algo natural, pero un espíritu es un ser sobrenatural. ¿Qué más? Es incorpóreo. ¿Qué quiere decir incorpóreo? Que no tiene cuerpo, que no es materia, ¿verdad? Y también racional. Es decir, que estamos hablando de Dios no como simplemente una existencia, sino que estamos hablando de un Dios inteligente, bendito sea el Señor, de un Dios sabio, bendito sea el Señor, cuya inteligencia y sabiduría entonces no se compara con nada, ¿verdad? Yo vi una vez un científico que hablaba, era un inventor de cosas y de teléfono y tecnología y esas cosas, y él se jactaba y decía pues que Dios, comparado a nosotros, se queda así chiquitito. Bueno, a mí me daba risa, porque él no le quedaba a Dios, pero ¿qué le diría yo? Aún con su conocimiento, ni siquiera estaba en pañales delante de Dios, porque él inventa cositas, pero mi Dios creó los cielos y la tierra.
Bendito sea el Señor. ¿Cuánto paga usted de su planilla mensual? Llega la planilla y de pronto a veces nos quejamos. Hombre, me llegó de $30 esta semana. Me llegó de $40 esta semana. Y lo único que tengo son 2 focos, una refri vieja. Y por ahí a veces la lavadora, la plancha, y me llega así. Imagínese usted, póngase a ver cuánta energía tiene el sol, cuánta energía tienen las estrellas, que Abraham quiso contarlas y no pudo. Bendito sea el Señor. ¿De dónde viene toda esa energía que sería incomparable a la energía que usted y yo podemos consumir? Bendito sea el Señor. Pero imagínense, todo eso viene de un Dios que es tan grande y tan sublime que nuestro entendimiento humano no alcanza entonces a comprender la grandeza de Dios. Por algo es Dios. Pero qué lindo que Él nos revela, bendito sea el Señor, su naturaleza, nos revela, ¿cómo le diría yo? Lo necesario, lo que usted y yo necesitamos conocer de Él para acercarnos a Él. Y cuando nos acercamos a Él, seguimos viendo lo más grande y más grande y más grande. Así es nuestro Dios. Alguien le dé una alabanza al Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Así que si Dios tuviera que pagar planilla por este hermoso sol que nos da a nosotros la luz y hace que la tierra produzca y todo, imagínense cuánto pagaría. Aleluya. Pero todo eso viene de Él. Bendito sea el Señor Jesucristo de la gloria. Así que un espíritu es un ser sobrenatural. Es incorpóreo, ya dije, porque no es materia, no tiene cuerpo. Y también racional. Bendito sea el Señor. Aquí vamos a ver una palabra. La palabra hebrea, rúa. La palabra hebrea, rúa. Define esto. Entonces, rúa significa viento, aliento, vida, insustancialidad. Bendito sea el Señor. Entonces, pocas palabras. En castellano, espíritu. En hebreo, la palabra espíritu es rúa. En hebreo, la palabra espíritu es rúa. ¿Qué significa rúa? ¿O qué significa espíritu? Significa viento, significa aliento, significa vida, significa insustancialidad. Entonces, estas palabras que miramos, la explicación de lo que significa espíritu, entonces nos está hablando de algo inmaterial. Es decir, que un espíritu no es materia. Viento, aliento, vida, insustancialidad. También los griegos usaban otra palabra, o espíritu en griego, neuma, que significa corriente de aire, aliento, soplo, brisa, espíritu. Bendito sea el Señor Jesús de la gloria. Entonces, en estas dos palabras podemos definir en esta mañana, bendito sea el Señor, realmente la naturaleza de Dios. Aleluya. En esta mañana hay una fresca brisa que aquí entonces nos toca, y aquí le tengo puesta la billetera a la Biblia, el pañuelo también a la agenda, porque entonces ventea y se me cambian las hojas, pero yo no puedo ver el viento, no lo veo. El viento no es materia. Pero ¿cómo puedo decir yo que existe el aire? ¿Por qué? Porque entonces yo lo siento, ¿verdad? Usted exhala y llena sus pulmones y cuando a alguien le faltó el aire, entonces se le acabó la existencia, ¿verdad? Entonces nadie puede decir, yo no necesito el aire. ¿Y cómo puedo creer que el aire existe? ¿Por qué? Porque no lo veo, pero cuando usted entonces lo siente, se da cuenta de que existe, y cada ser humano en la tierra puede decir el aire existe. Entonces quiero decirle, bendito sea el Señor, que así como es el aire, en pocas palabras les desmenuzo más esto, así como es el aire, que no es materia, no es algo físico, no tiene una forma humana ni de ninguna otra forma de nada, entonces así es Dios. Bendito sea el Señor de la gloria. Aleluya. Una alabanza al Señor Jesucristo. Así es Dios. Bendito sea su nombre. Por eso, ¿quién podría hacer una figura de Dios?
Y a veces los que tratan de explicarlo un poquito y dibujan, lo han dibujado a él como un viejito. Pero entonces esa es una idea humana. No podríamos dibujar a Dios ni como un viejito, ni como un joven, ni como alguien corpulento y robusto y con ojos azules, ni de ninguna manera, porque Dios no es materia. Bendito sea el Señor. Así que ya estamos definiendo, cuando usted oiga la palabra espíritu, bendito sea el Señor, porque estamos estudiando el tema, entonces recuerde muy bien, bendito sea su nombre, que entonces está hablando de alguien, de un ser que no es materia. Bendito sea el Señor. Ya está explicado. Así que usted oirá, cuando oiga la palabra espíritu, ya comprende, bendito sea el Señor, qué es un espíritu. Denle una alabanza al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. San Lucas, capítulo número 24 de San Lucas. Vamos a irnos ubicando allí, que es el tercer libro del Nuevo Testamento. San Mateo, San Marcos, San Lucas, en el capítulo número 24. En el último capítulo de San Lucas, capítulo número 24 y el versículo número 39. Este tema de unicidad es muy extenso, por eso lo estamos separando así, ¿verdad? Por títulos, por temas, por subtítulos, perdón, para poder explicar muy bien. Por eso ya es bonita su agenda allí. Entonces, en Lucas 24:39, ¿qué nos dice allí? Cuando el Señor Jesucristo resucitó, le dice esto a sus discípulos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. No vamos a explicar el versículo, nos vamos a seguir centrando entonces al tema, donde nos dice, cuando el Señor entonces resucita, y sus discípulos estaban asustados porque veían que era un espíritu, es decir, todavía seguían incrédulos a que Él iba a resucitar. Pero cuando ellos lo ven, pensaban que era simplemente un espíritu, bendito sea el Señor. Pero Él les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Y define aquí lo que es un espíritu. Porque un espíritu, ¿qué pasa con un espíritu? No tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, ¿verdad? ¿Y quién lo dijo esto? El mismo Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces esto está definiendo de que, mire, nosotros se nos dice que somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Así estamos compuestos. Pero Dios no es tripartito, Él no tiene ni cuerpo ni alma. Bendito sea el Señor, Él es espíritu. Así que mientras usted y yo tenemos un espíritu, en cambio Él no tiene un espíritu, Él es espíritu. Amén. Bendito sea el Señor de la gloria. Él es espíritu. Entonces, y el Señor le declara a sus discípulos aquí que un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, ¿podría alguien pintar a Dios? Ya usted va sabiendo de que no, ¿verdad? Bendito sea el Señor de la gloria. Así que Dios no es ni viejito ni joven, ni gordito ni flaquito, ni nada de eso, ¿verdad? Ya lo estamos definiendo. San Mateo, capítulo número 16, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 16 y el versículo número 17. San Mateo, capítulo 16 y el versículo número 17. 16, 17. ¿Qué dice allí en este versículo? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Tratando algo importante que el Señor les estaba revelando. El mismo Dios estaba revelando a sus discípulos, bendito sea su nombre, y entonces Él le define. Porque cuando Él pregunta, ¿y ustedes, quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro se pone en pie y dice: tú eres el Cristo, ¿verdad? Y cuando Él dice: tú eres el Cristo, el Señor entonces le dice: bienaventurado Simón,
porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Está refiriéndose a Dios, el creador del universo. Bendito sea su nombre. Entonces, si Dios se lo reveló, ¿qué está haciendo con esto? Que Dios no es ni carne ni sangre. Es decir, Dios no tiene un cuerpo físico. Bendito sea el Señor Jesús de la gloria. Tenemos el número de WhatsApp, así que a cualquiera que le vaya quedando alguna interrogante sobre esta, entonces nos estará preguntando, no para responderlo ahorita porque no nos alcanzaría el tiempo, pero podremos responderle por WhatsApp y explicarle mejor. Amén. Bendito sea el Señor de la gloria. Bendito sea su nombre. Ahora, Dios en calidad de espíritu, entonces notemos que Él como es espíritu, Dios es invisible. ¿Qué dice usted? Después que hemos examinado y hemos visto unos textos y hemos definido la naturaleza de Dios, ¿será entonces Dios invisible? Bendito sea su nombre. Aleluya. Vamos a leer un versículo en San Juan 1:18. Ubíquese allí en el libro de San Juan 1:18. ¿Qué dice San Juan 1:18? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, inicia diciendo el versículo que a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué significa esto? ¿Será que Dios venía y cuando ve a alguien, Él se escondía? ¿Será que se iba donde nadie lo viera? No. ¿Por qué usa el escritor esta expresión y dice a Dios nadie le vio jamás? Simplemente porque Dios, en calidad de espíritu, Él es invisible. Bendito sea el Señor de la gloria. Usted no ve el viento es invisible, ¿verdad? ¿Y a cuántas de las hermanas les vino un vientecito y las despeinó? Y usted, ay, que este viento, dice usted, ¿verdad? Entonces, así mismo nosotros podemos, hermanos, ver, y el que quiere ser incrédulo a esto, lo que está en la palabra del Señor, pues, bueno, tiene su derecho, pero el que quiere realmente conocer a Dios y no se pone difícil, ¿verdad? Es decir, no se pone terco, no se pone difícil y quiere entenderlo como está en su palabra, entonces el corazón de usted, como el mío, hallará mucho regocijo al saber que Dios es mucho más que lo que a mí me habían dicho de Él. ¡Aleluya! Y lo estoy conociendo entonces a la luz de su palabra. Entonces, a Dios nadie le vio jamás, refiriéndose a que no es que Él se esconde, sino que a que Él es invisible. ¿Por qué es invisible? Porque Él no es materia. Él no tiene cuerpo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Sigamos viendo otros versículos para definir. Primera de Timoteo 6:16. Primera de Timoteo 6:16. ¿Qué dice allí en Primera de Timoteo 6:16? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. ¿Verdad? Porque dice al cual ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, porque Él es invisible. ¿Verdad? Él es invisible. Aleluya. Ahora que Él como espíritu posee entonces la facultad de hacerse visible a su voluntad, como cuando se manifestó en carne en Cristo, como las teofanías que vimos nosotros en el Antiguo Testamento, que Él se manifestó como el ángel de Jehová, detalles que voy a estar explicando, bendito sea su nombre. Es decir, Él se mostró y se hizo ver, pero tomando figura, pero en la naturaleza pura de Dios, como Él es, entonces nadie lo puede ver porque Él es invisible. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Otro versículo, Hebreos 11:27. Vamos al libro de los Hebreos. Hebreos 11,
27, está antes de Santiago, el capítulo 11 y el versículo número 27. ¿Qué dice Hebreos 11, 27? Y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Está hablando aquí de Moisés cuando salió de Egipto con el pueblo de Israel, pero salió él con mucha valentía, con mucha decisión, con mucha determinación. Aleluya. ¿Pero por qué tomó esa determinación? Primero porque sabía que Dios estaba allí, y aunque Dios es espíritu, pero él estaba firme como si lo estuviese viendo. Por eso dice que él se sostuvo como viendo al invisible. ¿A quién se está refiriendo? A Dios. Viene que lo describe textualmente en esta palabra. Bendito sea el Señor, llamándolo a Dios invisible, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuántos amamos al Señor Jesucristo? Aleluya. Qué lindo es Él y qué linda es su palabra. Aleluya. Vamos a mirar otro atributo de Dios. Él como espíritu también posee la facultad de ser omnipresente. Omnipresente. Esto quiere decir que Él puede estar en todos lados. Él está en todos lados. Pero vamos a definir por los versículos. En todo lugar. Bendito sea el Señor. Omnipresente. San Marcos capítulo 5 y el versículo número 10. San Marcos capítulo 5 y el versículo número 10. El segundo libro del Nuevo Testamento. San Marcos 5, 10. ¿Qué nos dice en San Marcos 5, 10? Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Esto está hablando cuando el Señor tiene el encuentro con el demoniado gadareno, y él tenía una legión de demonios dentro de él. Y entonces notemos una diferencia, porque los demonios, tanto como los ángeles, son seres espirituales, ¿verdad? Ellos tampoco tienen un cuerpo físico, bendito sea el Señor. Son seres espirituales, y entonces hay una diferencia aquí entre Dios y los ángeles y los demonios. Es decir, ya expliqué que Dios, Él es omnipresente, que Él tiene la capacidad de estar en todo lugar a la vez. Yo no tengo necesidad de decirle a Dios, venga para acá un ratito, porque Él está aquí. Y ahorita usted que me está viendo por esta transmisión, allá en esa ciudad donde usted está, allá en ese país donde usted está, allá en ese lugar donde usted está, tampoco tiene la necesidad ahorita de decirle al Señor, ven para acá un ratito, porque así como Él está aquí conmigo, está también allá. Es decir, así de grande es nuestro Dios. Él lo llena todo, Él llena el infinito universo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Aleluya. Hay planetas y hay estrellas que por sus lentes potentes los científicos entonces definen la distancia y dicen tal planeta está a tantos miles de millones de años luz, ¿verdad? Ese es el tiempo que se tardaría alguien llegando allá, viajando a la velocidad de la luz, por decir, mil años luz, 1.000 millones de años luz. A uno ni le alcanzaría la vida, viajando a la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo. Aleluya. Pero mientras a mí se me gasta la vida queriendo llegar allá, mi Dios está también allá, ¿verdad? Así de grande es el Señor. Aleluya. Por eso es que Él no es materia, porque si Él fuese materia, tuviese un cuerpo, entonces no podría ser omnipresente. ¿Sí comprendemos, cierto? Entonces estamos hablando de cualidades que a Dios le permiten ser Dios. Si Él fuese materia, no podría hacerlo. Pero qué lindo es que ahorita yo aquí lo estoy necesitando y está mi Dios aquí para ayudarme. Ahorita, en este mismo momento, hay alguien allá en la China, allá en Corea, allá en Alemania, allá por Estados Unidos, allá por Perú, donde sea que está necesitando. Y en este mismo momento también Dios le está ayudando. Porque Él está en todas partes. Eso significa que Él, bendito sea el Señor,
es omnipresente. Eso quiere decir omnipresente. En cambio, los demonios le rogaban: Señor, no nos eches de esta región, déjanos nomás por aquí. Le rogaban, describiendo con esto de que ni los ángeles ni los demonios tienen la facultad de ser omnipresentes. Son seres espirituales, sí, pero ellos necesitan desplazarse, y aunque se desplazarán tal vez a la velocidad de la luz, pero no son omnipresentes. Por eso, cuando hablamos de Dios, es el único ser con estas cualidades. Por eso Él es Dios. Bendito sea el Señor. Por eso Él es Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. El nombre del Señor Jesús sea engrandecido en esta mañana. Amén. Aleluya. Isaías 66, el versículo número 1, nos dice también en el Antiguo Testamento. Isaías 66, 1. Aleluya. 66, 1, el último capítulo de Isaías, donde dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Está preguntando el Señor, ¿verdad? Hablando de su omnipresencia. Entonces, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿cierto? Ahí te cogí, porque ahí salen los pies, ¿verdad? Pero no está hablando de algo literal aquí, no está hablando en ese sentido, sino que el Señor usa estos términos, que se los voy a explicar más adelantito bien definido, para Él referir o descubrirnos a nosotros su omnipresencia. Es decir, no es que Él tenga unos pies, no tiene necesidad de hacerlo, ya dije que Él es espíritu, lo hemos leído, pero lo que Él quiere decirnos es que como Él está arriba en el cielo, también está aquí en la tierra. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Por eso usted no se lo mire, no define a Dios en un solo lugar. ¿Dónde está Dios? Allá en el cielo está Diosito, ¿verdad? No, nuestro Dios, como está allá, también está acá. Él lo llena todo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 139, versículos 7 al 13. Aquí lo definimos mucho mejor todavía en el Salmo 139, versículos 7 al 13. 139, versículos 7 al 13 en el libro de los Salmos. Dice, el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, es decir, si es un hueco bajo la tierra y me metiese allí, dice: he aquí, allí tú estás. Amén. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Amén. Mira lo que entendió el salmista. Es decir, que él entendió que aún en el mismo vientre en el que él fue engendrado, también Dios habitaba ese vientre. Amén. Bendito sea el Señor Jesucristo. Es decir, que no hay un lugar donde Dios no lo habite. Santo es el nombre del Señor Jesús de la gloria. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Qué hermosa es la palabra del Señor Jesús. Amén. Y saber que cuando nos engendramos en el vientre de nuestra madre, entonces allí está el Señor. Por eso cuando a veces salen niños y le hicieron un eco y mira, el niño viene con una malformación y esto y lo otro y entonces de pronto se preocupó la persona, pero empezó a clamar a Dios con todo su corazón, se rindió a Él y de pronto cuando fue la próxima vez le dijeron: oiga, su niño no sé qué pasó, se compuso, no tiene esa malformación, está bien. Entonces, ¿por qué? Porque Dios habita aún en el vientre. Bendito es el nombre del Señor de la gloria, Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor Jesús de la gloria. Así que Él se refiere a algo muy importante aquí en esta mañana. Aleluya. Así que estamos definiendo que Dios no tiene un cuerpo. Así que si alguien le pregunta: ¿tiene Dios un cuerpo? ¿Qué dirá usted? Que a estas alturas del mensaje
Bíblicamente lo estamos estudiando. ¿Qué dirá usted? Obviamente va a decir que no, porque Dios no es materia. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Por eso tampoco lo llame Diosito, ¿verdad? Cuando usted no entendía esto, tenía razón. Diosito es el diminutivo de Dios. Usted lo ve pequeño, ¿verdad? Aunque siente que es más grande que usted de todas maneras. Pero cuando lo conocemos a la palabra del Señor, Él no es Diosito, Él es Dios. Porque Él es grande, aleluya. Porque Él es maravilloso, porque Él es poderoso. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Así que al hablar aquí algunas referencias que hemos nombrado, incluso aquí le nombramos en el Salmo 139 la palabra mano. Entonces, aquellas referencias escriturales, como cuando habla de los ojos de Dios, o de las manos de Dios, o los brazos de Dios, o los pies, como habíamos leído antes, o el corazón de Dios. Entonces, estos son ejemplos en lenguaje figurativos, antropomórficos. Amén. Se me enredó aquí la lengua. Voy a leerlo más despacito. Aleluya. Antropomórficos, ¿verdad? Entonces, cuando habla de manos, de ojos, de brazos, de pies, entonces está hablando aquí usando ejemplos en un lenguaje figurativo, antropomórficos, ¿verdad? Es decir, dando interpretaciones de lo no humano, bendito sea el Señor, en términos humanos para que podamos comprender, ¿verdad? Así que viene la Biblia y dice, los ojos de Jehová atalayan la tierra, es decir, que observan a cada ser viviente en la tierra. Él está pendiente, pero yo no me puedo imaginar unos ojos gigantes. Bendito sea el Señor, o que el Señor tenga ojos por todas partes. No está refiriéndose de ojos físicos. Lo que está refiriéndose aquí, bendito sea su nombre, es de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Es a eso a lo que está refiriéndose. Bendito sea el Señor. No pierda el hilo, que al final verá un versículo también importante a esto. Bendito sea el Señor. Así que cuando usted oye estas palabras de hablar, y aquí dice que Dios, los ojos de Dios, las manos de Dios, los brazos de Dios, los pies, como habíamos leído, el cielo está su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces no es que Dios tenga pies, está hablando de su omnipresencia. Es decir, que Él da a entender con esto de que Él está arriba en los cielos, pero que también está acá en la tierra, porque Él es omnipresente. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que, por ejemplo, cuando habla de corazón, ¿verdad? Por ejemplo, Génesis 6:6, yo voy a correr un poquito, pero usted quiere mirar o anotar. Génesis 6:6, entonces, cuando habla de que el hombre se corrompió, y dice la Biblia, y le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre, ¿verdad? Entonces, no es que Dios tenga corazón, porque estamos hablando de que Él no es materia. Pero ¿qué es lo que quiere denotar aquí? Aquí es lo que denota es su intelecto y sus emociones. Es decir, que en pocas palabras, que Dios tiene sentimientos, que Dios, cuando hablamos del gozo del Señor es mi fortaleza, dice la palabra del Señor, otro texto. Entonces, ¿por qué? Porque de Él viene todo esto, porque Él también tiene gozo. Bendito sea el Señor Jesucristo. A Él también se ha entristecido cuando usted y yo no lo hemos obedecido, por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de sus emociones, es decir, que no simplemente Él es espíritu y de pronto tiene inteligencia y ya. Bendito sea el Señor de la gloria. Una alabanza al Señor Jesús. Entonces esto va mucho más allá, aleluya. Así que está comprendido aquí. Cuando habla de corazón, lo que denota es su intelecto y sus emociones, no que tenga un corazón físico. Bendito sea el Señor Jesús de la gloria. Isaías 66:1, recordamos el versículo que dijo, en el cielo está su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces no es que Él tenga unos pies físicos, sino que está describiendo aquí su omnipresencia, es decir, que Él está en todo lugar. Bendito sea el Señor Jesucristo de la gloria. Por ejemplo, en Isaías 48:13,
nos dice un versículo, este sí lo vamos a leer, Isaías 48:13, de Isaías 48:13, donde dice, el Señor está diciendo esto: mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. ¿Verdad? Aquí ahora dice de su mano, y luego dice de su mano derecha, y luego habla también aquí de midió los cielos con un palmo. Entonces, no está refiriéndose a que Dios tenga manos, bendito sea el Señor. Lo que está queriendo describir entonces en la palabra del Señor de la gloria es su grande poder. Bendito sea el Señor. Su grande poder. Bendito sea el Señor. Yo no puedo imaginarme una mano gigantesca que recoge el polvo de la tierra, ¿verdad? Yo no me imagino así, porque Dios no es materia, como ya lo hemos visto. No quiere estar describiendo su grande poder. Aleluya. Alguien dice, hombre, ¿este es tu Dios? Como cuando Jonás se iba escapando y el Señor le dijo, ándate Nínive y predica a esa gente porque voy a destruir Nínive y para que ellos se arrepientan, entonces yo los perdono y no los destruya. Y él no quiso, Jonás no quiso y se fue a una embarcación, dice, y quiso irse lejos de Jehová. Así dice el libro de Job, de Jonás, perdón. Pero ¿quién puede irse lejos de Dios si Él es omnipresente? Amén, y cuando está ahí que la barca empezó entonces a la embarcación a moverse y ya se hundían porque Dios estaba tratando allí con Jonás y entonces la gente que iba a perecer por culpa de Jonás. Así cuando le preguntaron y te dieron suerte, le dijeron, oye tú dormilón, bendito sea el Señor, ¿cuál es tu Dios? Porque ellos tenían otros dioses, obviamente en su mente que no existe. ¿Cuál es tu Dios? No, que mi Dios es Jehová de los ejércitos. Y ellos temblaron, ¿verdad? Ellos tuvieron miedo porque entendieron realmente, aleluya, este Dios es tremendo. Es decir, que ellos pudieron ver la grandeza de Dios, bendito sea el Señor, y tuvieron que deshacerse de Jonás para que entonces la ira de Dios no caiga entonces sobre ella. Porque ¿quién podrá contra Dios? Bendito sea su nombre. Aleluya. Proverbios 15:3 nos habla también allí de los ojos de Jehová. Aquí ya abrevio, pero usted anote ahí. Bendito sea el Señor. Entonces, hablando de su omnipresencia y de su omnisciencia. San Lucas 11:20. San Lucas 11:20. ¿Qué nos dice en San Lucas 11:20? Donde dice el Señor Jesucristo que Él por el dedo de Dios echa fuera los demonios. Y si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros, ¿verdad? Entonces imagínense, yo no me puedo imaginar aquí, bendito sea el Señor, un dedo gigantesco que el Señor trae acá, arrastra un dedo gigantesco para echar, un dedo gigantesco de Dios para echar fuera a los demonios. No se refiere. Cuando Él dijo esto, que por el dedo de Dios Él echaba fuera a los demonios, ¿qué estaba sucediendo allí? Estaba Dios ejercitando su poder. Estaba en acción en ese momento para liberar a muchos cautivos por fuerza demoníaca, para que entonces ellos sean libres de ese dominio satánico que había entonces en su vida. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo y Creador del universo. Santo es el nombre de Jesús de la gloria. Aleluya. Así que usted está tomando en cuenta entonces estos puntos. Y bonito es conocerlo al Señor como Él es. Aleluya. No deje que nadie lo engañe. Conózcalo. Porque es la única manera en la que podemos ser salvos, conociéndolo. Porque entonces sabremos acercarnos a Él. Aleluya. Claramente. Y saber qué tenemos que hacer para recibir de Dios lo más grande, la salvación. Y aún los milagros que anhelamos entonces de Él. Bendito sea el Señor Jesucristo. Notemos un versículo con el que explico entonces esto, el Salmo número 91 y el versículo número 4 del Salmo número 91. Salmo 91 y el versículo número 4. Y dice el versículo número 4, hablando de Dios: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Por ejemplo,
Si yo tomo de manera literal, es decir, tal como yo leo, lo que leo aquí, si dice ojos, no es que Dios tiene ojos. Acá dijo de pies, es que Dios tiene pies. Acá dijo de manos, es que Dios tiene manos. Entonces, pero aquí también dice que Dios tiene plumas y alas. Es decir, si yo me imagino a Dios que es alguien con un cuerpo físico, bendito sea su nombre, y le voy poniendo todo lo que leo yo lo voy tomando de forma literal y le voy poniendo piernas y le voy poniendo manos y le voy poniendo ojos y le voy poniendo rostro, también le voy poniendo plumas, le voy poniendo alas. Estaría yo haciendo una monstruosidad de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Por eso es que aquel que toma esto, lo anterior, para decir que Dios tiene un cuerpo físico, una forma física, entonces no debería tampoco quitar esto de aquí, sino que también debería aplicarlo. Pero ¿qué nos da a entender esto? Bendito sea el Señor. Y este versículo no nos habla entonces de que Dios tenga tampoco ni plumas ni alas, sino que nos está hablando de su protección divina. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Así que él habla o se compara como el ave, como el águila, que cuando entonces los polluelos se ven en peligro, ellos corren, se ha visto las gallinitas y los pollitos, corren y se meten debajo del ala de su mamita y están cubiertos hasta que pasó entonces el peligro. Bendito sea el Señor. No es que Dios sea un águila, sino que Él habla en este texto, en esta mañana, de que entonces Él es nuestro cuidador y nuestro protector. Bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Hay hombres que han tenido guardaespaldas, que han ido con guardaespaldas por todos lados para que no los maten porque han tenido problemas. Bendito sea el Señor, y de todas maneras los han matado. Por muy armados que anduvieron. Pero miren, no hay mejor protección que la del Dios Todopoderoso. Amén. Por eso cuando te predicamos y te decimos, acepta al Señor, entrega tu vida al Señor, entiende que no es a un diosito por allá, una cosita por allá. Tú estás rindiéndole tu vida, tu fe, tu confianza, tu familia al Creador del universo. Amén. Aleluya. Bendito sea su nombre. Así que no es que te rebajas. No es que yo me voy a hacer hermanito, me voy a rebajar. No es que te rebajas. No te rebajas. Quítate esa idea de la mente. Bendito sea el Señor de la gloria. Estás tomando la mejor decisión de tu vida, porque ¿quién hay como Dios? ¿Qué puede haber comparable a Dios? ¿Qué puede haber? Absolutamente nada. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Él es Dios. Aleluya. Por eso Él es Dios. Santo es el nombre del Señor Jesús de la gloria. Aleluya. De aquí corro para ya culminar, darles el tema completo. También Dios es omnisciente. Dios es omnisciente porque Él lo sabe todo. Salmo 139 y versículo número 1 al 6. Estamos ahí cerquita y lo vamos a leer rapidito. Salmo 139 del versículo 1 al 6. ¿Qué está diciendo el salmista? Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos, es decir, todo lo que haga, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Todavía ni la pronuncio. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Aleluya. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén. Aleluya. Ese es Dios. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor Jesucristo de la gloria. Aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Y cuando dice por delante y por detrás me rodeaste, está hablando de la omnipresencia también de Dios allí, como hablamos de la omnipresencia, porque yo no puedo estar a la derecha de Dios, ni puedo estar a la izquierda de Dios, porque Dios no tiene derecha ni tiene izquierda. Cuando has leído que habla de la diestra de Dios o habla de la derecha de Dios, entonces no se está refiriendo a que está a la izquierda del Señor o a la izquierda de Dios. Lo que se está refiriendo es en el poder de Dios.
Bendito sea el Señor Jesucristo. Nadie puede estar a la diestra de Dios, a la derecha de Dios en un sentido físico. Cuando aparecen estas palabras, tanto refiriéndose a Dios, tanto derecha como diestra, se está refiriendo es al poder de Dios. Amén. Santo es el nombre del Señor Jesucristo de la gloria. Por eso que el salmista reconoció y dijo, por delante y por detrás me rodeaste. Es decir, porque él reconoció que ni puede estar ni a la derecha, ni a la izquierda, ni adelante, ni atrás de Dios, sino que Él lo llena todo. Y cuando digo, sobre mí pusiste tu mano, no es que Él tenga mano, sino que Él lo llena todo. Aleluya, qué dicha tan grande tenemos al caminar con el Señor. Por eso el que se aleja de Él, el que renuncia a Él, el que camina a medias con Él, no sabe lo que está haciendo. Santo es el nombre de Jesús, aleluya. Oh, porque solamente Él nos puede cuidar bien. Solamente con Él podemos vivir bien. Santo es el nombre del Señor. Aleluya. Y aún la palabra no está en mi lengua y tú ya la sabes toda, Señor. Porque Él es omnisciente. Él sabe lo que tú vas a hacer. Él sabe lo que a ti te va a pasar. De aquí a unos minutos, de aquí a unas horas, de aquí a unos días. Pero Él en su misericordia mete su mano, es decir, te ayuda, te guarda, te protege para librarte de aquello. Porque Él es omnisciente, como sabe tus pensamientos y mis pensamientos. Y a veces vamos a hacer algo y Él, como lo sabe todo, se nos adelanta. Y dice, hombre, no, he estado equivocado, pero qué lindo que Dios conoce mis pensamientos. Y se me adelantó para ayudarme, para que yo no cometa ese error. Aleluya, y lo haga bien. Así es nuestro Dios. Yo no tengo un Dios que no me conoce. Yo no tengo un Dios que no sabe lo que yo siento. Qué dicha tan grande la que tenemos. Saber que Él nos conoce, que Él sabe lo que sentimos. Bendito sea su nombre. Por eso es que Él nos puede ayudar. Por eso es que Él nos puede sanar. Por eso es que Él nos puede mostrar su gloria. Oh, aleluya. Por eso que Él es Dios. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. También Él es omnipotente. Bendito sea el Señor Jesús. Ya aquí abrevio más por el tiempo. Bendito sea el Señor. Hay unas citas bíblicas. Romanos 13:1. Primera de Timoteo 6:15. En Primera de Timoteo 6:15 lo describe como el solo soberano. Soberano, eso quiere decir el máximo, el más grande. Bendito sea el Señor. El que no puede compararse, nadie puede compararse a Él, ni mucho menos ser más grande que Él. Él es soberano. Bendito sea el Señor. ¿Por qué tiene la capacidad de ser así? Porque Él es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que Él es todopoderoso, que Él lo puede todo. Él puede sanar el cáncer, Él puede sanarte del SIDA, Él puede quitarte cualquier enfermedad que tengas de encima. Él puede hacer en ti y en mí maravillas, porque Él es todopoderoso. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Y otro atributo de Él, que Él es eterno. Bendito sea el Señor. Aleluya. Primera de Timoteo 1:17 lo describe allí el apóstol Pablo como el inmortal, invisible. Inmortal. Bendito sea su nombre. Estamos hablando de un Dios que no muere. Eterno significa sin principio de días y sin fin de días. Es decir, que Dios no tuvo un comienzo de existencia. Usted y yo sí. Bendito sea el Señor. Todo lo que existe tuvo un comienzo. Los cielos, las estrellas, las aves, las plantas, la raza humana, todo tuvo un comienzo. Pero mientras todo tuvo un comienzo, el que creó todas estas cosas que tuvieron un comienzo, Él ya existía. Por eso nadie puede hablar de la mamá de Dios. Por eso cuando dice por allí, madre de Dios, no, Dios no tiene mamá, Dios no puede tener papá, de Él se origina todo. Por eso miramos aquí en su palabra y nos describe que Él es eterno. Amén. Santo es el nombre del Señor Jesús. Y si Él es eterno, entonces Él no envejece. Así como Él, Dios no fue niño, tampoco envejece. Bendito sea el Señor. Y tampoco desaparecerá. Bendito sea el Señor de la gloria. Aleluya. Alguien puede decir, no, Dios existió hace miles de años atrás, hoy ya no existe. Otro dirá, no, hombre, que Dios viene existiendo hace millones de años y hoy es un viejito. No, pero cuando miramos en su palabra, Él es eterno.
Por eso dice Hebreos 13:8, aleluya, hablando de Él, de que Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Oh, aleluya, Él es inmutable, bendito sea su nombre. Santo es el nombre de Jesús. Este es otro atributo, Él es inmutable, que Él no cambia, que Él sigue siendo el mismo, aleluya, aleluya, su poder no ha menguado. Uno podría decir, no, hombre, que ayer Él era más poderoso que ahora. Antes sucedían milagros, y mira el tiempo de los discípulos, los milagros que el Señor hacía. No, Él sigue haciendo milagros. ¿Sabe qué es lo que quiere Dios? Que haya alguien que lo crea, alguien que le crea. Si tú le crees, mira, el milagro está garantizado. Oh, aleluya. Lo que la ciencia no puede hacer, lo que el hombre con su intelecto no puede hacer, con su poder el hombre lo que no puede hacer con su poder, el Todopoderoso lo puede hacer. Aleluya, Él es el mismo. Así cuando yo veo las obras que Él hizo a través de Elías, de Jeremías, de Moisés, de Pedro, de Juan, hombre, yo veo y digo, hombre, es el mismo. Él no ha cambiado. Del tiempo de Elías al tiempo de Pedro, Él siguió siendo el mismo. Oh, bendito sea el Señor Jesucristo. Aleluya. Y del tiempo de Pedro a este tiempo y por los siglos de los siglos, Él seguirá siendo el mismo. Oh, santo es el nombre del Señor Jesucristo de la gloria. Aleluya. Él es Dios sobre todas las cosas. En esta mañana yo te invito a reflexionar sobre esto. Ya no me voy a extender más. El tiempo se nos ha estado yendo en este día. Oh, pero quiero que guardes estas palabras en tu corazón. Quiero que estas palabras penetren en tu corazón. Aleluya. Y tú le des realmente la cabida que se merece. Porque Dios no es el Dios que te lo pintaron, que me lo pintaron a mí. Oh, aleluya. He aprendido a tener fe en Dios. Aleluya. Ahorita con estas cosas que están sucediendo. ¿Y quién no se asusta? Oh, pero cuando me acuerdo lo que es mi Dios, lo que representa para mí. Cuando me acuerdo que yo un día fui un pecador, fui adúltero, fui fornicario, fui borracho, hice cosas que no debía hacer. Y cuando me hablaron de Él, no me quería acercar a Él porque yo creía que Él no era capaz de perdonarme. Yo creía que Él no era capaz de transformarme. Yo creía que Él no era capaz de ayudarme. Pero cuando me acerqué, Él hizo todo eso en mí que yo no creía. Entonces hoy entiendo por qué Él lo hizo. Porque Él ha sido más grande que lo que yo he pensado. Hola, en esta mañana quiero hacer una oración por alguien allí en su lugar, por alguien allá en su casa. Oh, aleluya. No importa que tan lejos te encuentres de aquí. Los ídolos no te van a sanar ni te van a liberar. Los hombres con su fama, con su dinero, con su riqueza no te van a sanar ni te van a liberar. Pero el Todopoderoso sí puede hacerlo. Amén. Aleluya. Así que quiero invitarte a que confíes en Él. Y que allí donde te encuentres, dobles tus rodillas. Amén. Y clames a Él. Y yo voy a invocar a tu favor su nombre. Para que tú, si hoy le crees con todo el corazón, Él haga en tu vida un milagro poderoso. Aleluya. Y te invito a ti que has estado sin saber qué hacer con tu vida, sin saber a dónde ir. En esta mañana entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Al Dios Todopoderoso, entrégasela. Si tú crees que tu vida no vale nada, entrégasela a Él y verás cómo Él te demostrará que tu vida sí vale mucho. Oh, porque aunque para el mundo no valga nada, para Él sí vale tanto que dio su vida por ti y resucitó de los muertos. Aleluya. Porque Él es el Todopoderoso, Él es el Eterno, que ni aún la misma muerte lo pudo detener. Oh, extiende tus manos, humilla tu corazón y ríndele tu vida a Él. Y Él hará en ti algo grande y poderoso. Señor Jesús, Padre Celestial, gracias, Señor, por tu santa y poderosa palabra. Mi Jesucristo, te pido que penetre en los corazones, Señor, en cada corazón, en cada vida, Padre Celestial.
Oh, que cada ser humano, que cada persona te conozca quién eres. Descubra que tú eres más grande de lo que le han dicho, bendito Salvador de la gloria. Oh, si alguno de tus hijos ha tenido una idea mística de ti y te ha visto como alguien que se esconde, como alguien que está en un rincón, como alguien que a veces no oye, que a veces no sabe, que a veces no entiende, que a veces no puede ayudar. Oh, que en esta mañana entienda que tú eres el Todopoderoso, que eres el Dios omnipotente, omnisciente, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, el que puede hacer maravillas, el que puede sanar las enfermedades, el que puede dar vida a los ya muertos. Que en esta mañana comprenda, Señor, Jesús de la gloria, y desata en la vida de él un milagro poderoso en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hay victoria en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay liberación en el nombre de Jesús. Recibe en esta mañana de él, aleluya. Yo te invito a creerlo, porque él está allí donde tú estás, él está aquí donde estoy yo, él está para obrar. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre, hay libertad en su nombre, hay sanidad en su nombre, hay derramamiento del Espíritu Santo en su nombre, hay victoria en su nombre.